los videos lamentablemente no los puedo dejar listos antes. Traté ahora también, mientras llegaban ustedes, de bajarlo, pero no puedo. Tengo que bajarlo ahora desde la aplicación. Hola, bienvenido o bienvenida nuevamente a Comprende. A veces hay palabras cuyo significado desconocemos. También hay palabras... Ya que se escucha, se ve. Sí, profe, se escucha y se ve bien. Acuérdense lo que yo les decía cuando... De nuevo ahí. Hola, bienvenido o bienvenida nuevamente a Comprende. A veces hay palabras cuyo significado desconocemos. También hay palabras más simples, pero es necesario entender su significado dependiendo del contexto en el cual se encuentra. Por ejemplo, si leyéramos, fui al banco que está en la esquina, ¿cómo lo interpretarías? Podrías pensar que fui a buscar dinero, y entonces el texto se refiere a banco como al lugar en donde se hacen transacciones de dinero. O quizás podrías pensar que fui a descansar al banco, y entonces estarías entendiendo la palabra banco como el lugar donde te sientas para descansar. Para entender con precisión, debes poner atención en el contenido que está antes o después de una oración, y así podrás interpretar adecuadamente el significado de las palabras. Esto es útil tanto para decidir sobre el significado de palabras sencillas, como también para interpretar palabras complejas. Lee el siguiente texto. En esta oración, ¿qué es el aquelarre? Puede ser que algunos lo sepan u otros no, pero si seguimos leyendo podremos relacionar esta palabra con la oración siguiente, dándole un sentido más preciso. Volvamos a la lectura. Solo agregando esta nueva oración te permite relacionar aquelarre con brujas y particularmente con un encuentro de brujas. Si vamos al diccionario, la definición de aquelarre es reunión nocturna de brujas o brujos. Leamos este otro texto. ¿Qué significará atávica? Sigamos leyendo. La primera oración nos dice que el cáncer podría ser una enfermedad con dos características, atávica y de dudosa recuperación. Ciertamente en este caso la palabra atávica podría ser un tanto desconocida, pero mira lo que ocurre a continuación. En el párrafo siguiente, el texto realiza una especie de descripción de esas características. En una parte, nos dice que los hijos tienen más posibilidades de adquirirla cuando los padres poseen la enfermedad. Y por otra, nos habla de la incertidumbre que existe en la recuperación. ¿Te das cuenta? En este caso, la descripción del segundo párrafo nos da la pista de la palabra atávica, que quiere decir hereditario. Muy bien, excelente deducción. Así como en el caso de palabras desconocidas, a veces hay expresiones que requieren ser comprendidas en el contexto. Por ejemplo, si estás arreglando una máquina, decir que le falta un tornillo es muy diferente a decir a un amigo que le falta un tornillo, luego de que éste te ha planteado una idea descabellada. Muy bien, esta estrategia te ayudará a entender textos más complejos, pues ahora ya sabes que dependiendo del contexto, podrás deducir el significado de una palabra o idea. Cuando quieras recordar esta estrategia, vuelve a revisar este video en comprende.cl. Te estaré esperando. Ya. Ahí se dieron cuenta, jóvenes, que para poder sacar el significado de una palabra, la emisora y la persona que hablaba se refería, ¿no es cierto?, al contexto y no solamente a las palabras que estaban
antes y después de una que no se conociera, sino incluso del contexto de lo que había en un párrafo a continuación. A continuación. Esa es una primera estrategia de cómo nosotros conocer y saber qué es lo que significa una palabra, porque un gran escollo, ¿no es cierto?, una gran dificultad de pronto cuando vamos comprendiendo un texto, cuando estamos escuchando a alguien, es porque no le entendemos lo que dice. Y lo que no entendemos son las palabras que usa. Y para ello nosotros podríamos tener incluso un diccionario o el teléfono y decir, voy a buscar la palabra ahí porque no sé lo que significa. Pero cuando tú tienes ese teléfono o el diccionario, si fuera en una situación de casa o de colegio, ahí también hay que tener la suficiente experticia para reconocer qué acepción es la que corresponde a la palabra que estamos ocupando. Porque si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, en la palabra, cuando en el video explicaban la palabra banco, banco significa las dos cosas que dijo dijo la emisora, que es la institución donde tú vas a hacer transacciones de dinero, y también ¿no es cierto?, un escaño, una silla que hay en plaza, etcétera, o en cualquier lugar. Y usted tiene que ser capaz de elegir la acepción adecuada para el contexto adecuado. Estas preguntas son muy típicas, chiquillos, para controles de lectura, controles de pruebas estandarizadas como el CIMSE, la PSU, la PTD, ¿no es cierto?, esas pruebas que se hace en cuarto medio. Siempre se pregunta, ya no se va a usar o no se usa que a ustedes les pregunten por palabras, un listado de palabras. Busque 15 palabras en el diccionario y te dan un listado de 15 palabras. No tiene sentido si no se la dan con el contexto. Si no te dicen, busque estas 15 palabras del texto que recién leímos, ¿ya? Eso siempre tiene que estar relacionado con algún tema, con algún contexto, con algo que tú lo puedas ubicar, porque en español, si bien existen los sinónimos en un concepto amplio, general, el sinónimo específico no existe, porque nosotros tenemos tantas palabras, por eso muchos autores, por ejemplo, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, ellos sabían más idiomas, sabían muy bien, por ejemplo, el francés, pero ellos eligieron usar el español. ¿Por qué eligieron tanto la Gabriela como Pablo Neruda? Porque el español tiene muchas palabras y tenemos cada palabra para cada situación, para cada contexto. Dicen en general que cada uno debemos tener al menos 5.000 palabras en nuestra mente que las usamos diariamente y las podemos ubicar en distintos tipos de relaciones para poder hacer todos los actos de habla que realizamos diariamente. Un profesor, yo les contaba a los chiquillos del otro curso, me decía cuando yo iba en séptimo básico, más o menos, era un profe de inglés en todo caso y me decía, oigan, miren, si ustedes se aprenden una palabra diaria, van a avanzar muchísimo más rápido en cualquier área del conocimiento que quieran emprender. Y así es, porque cuando, por ejemplo, se dice que una persona tiene una cultura amplia, cuando agranda y tiene un buen vocabulario, cuando tiene las palabras adecuadas para expresar, muchas veces nosotros no sabemos expresar lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, lo que estamos, ¿no es cierto?, imaginando. A veces nos falta la palabra exacta para poder pronunciarlo, pero de eso tenemos que hacernos, ¿no es cierto?, apropiarnos de ciertas estrategias para que ir acumulando. Mira, recién nos acumulamos con dos palabras que tal vez no conocíamos. Yo no sé si conocían atávico y no sé si conocían aquelarre. Ahí ya conocimos dos palabras. Atávico, que era la enfermedad que significaba, ¿alguien se acuerda qué significaba atávico? De lo que recién vimos en el video. Cáncer, creo. Sí, tenía que ver con el cáncer, pero el cáncer puede ser ¿de qué tipo?
tenía que ver con el cáncer. Que si los padres tienen cáncer, los hijos tienen más probabilidad de ser Sí, contagiados. eso, y eso se llama hereditario, ¿no es cierto? Era que, ¿no es cierto?, si los papás y, ¿no es cierto?, y la familia, ahí está ese gen, los hijos tienen muchas más posibilidades de obtenerlo, por eso se tienen que cuidar más. Y la otra palabra que vimos los dibujitos incluso, aquelarre. ¿Qué significaba aquelarre? Una reunión nocturna de brujas. Eso, muy bien. Reunión nocturna de brujas o brujos. Esa es una palabra tal vez extraña, primera vez tal vez que la estaban escuchando ustedes, pero ya la incorporaron, ¿no? El Abraham ya se acordó y ojalá que ustedes también se la vayan, ¿no es cierto?, incorporando, asimilando, teniéndola, porque así aumentamos. Ya la escuchamos, algún día pueden decir, siempre dicen los hombres, cuando las mujeres a veces nos juntamos, dicen, hoy van a hacer una aquelarre, van a hacer acurradas, porque nos tratan de brujas, ¿no es cierto? Nos tratan de brujas y a veces nos hablan de que estamos en una aquelarre. Entonces ahí usted se va a acordar, hola, profe, o vimos en un video ese aquelarre. ¿Qué son? ¿Ya? Entonces vamos con el power de explicación, porque no es la única manera, chiquillos, ¿ya? No es la única manera de buscar las palabras que no conocemos. Esta estrategia, ¿de qué se trata? Se trata de que tenemos que inferir el significado a partir de un contexto, como lo que explicó el video, ¿ya? ¿Cuál es la técnica? ¿Qué tenemos que hacer? Dice, a menudo en los textos encontramos palabras cuyo significado desconocemos o expresiones en sentido figurado, las que tenemos que interpretar según el contexto. Ahí recuerden también un dato, chiquillo. Por ejemplo, el video hablaba de la palabra tornillo, ¿no es cierto? Si yo voy al diccionario, voy a encontrar solamente el significado de el significado del instrumento de fierro que se utiliza para afirmar dos placas de madera o de fierro, etcétera. Ese es el significado que vamos a encontrar en el diccionario, pero no vas a encontrar en el diccionario el significado que hable, por ejemplo, de la persona le falta un tornillo, ¿no es cierto? Cuando una persona habla algo descabellado, habla alguna tontera, podríamos decir, ese significado no va a aparecer. Ese es un significado figurado, un significado connotativo, que no tiene que ver con el significado recto del diccionario. Pero usted, si conoce el significado de tornillo, puede ser la relación de lo que significa, ¿no es cierto?, que a una persona, ¿no es cierto?, se le soltó un tornillo, porque se le soltaron, como diríamos, las neuronas, no las tiene ahí bien apretaditas, y por eso, como dice, cosas incoherentes. Dice, en el contexto de la palabra o la expresión connotativa, eso que recién le estoy explicando como connotativo, ¿no es cierto?, se le soltó el tornillo, ¿no es cierto?, sentido figurado, pueden estar definidas de manera explícita o su significado se explica en una sucesión de ideas que pueden estar a su alrededor. Usted también ahí lo identifica porque sabe cuando se está diciendo, oye, se te soltó un tornillo, le dice a alguien, inmediatamente la persona que te está escuchando no sabe que no te está hablando de la herramienta esa o del instrumento, ¿no es cierto?, que sirve para apretar. No te está hablando de eso, entonces tiene que hacer la relación. Eso lo hacemos nosotros en forma mecánica, porque forma mecánica ya la tenemos asimilado, porque lo usamos comúnmente por el contexto, por lo que está hablando, y si ustedes están concentrados con lo que está diciendo la persona o lo que están leyendo, lo pueden deducir rápidamente. En ese caso, que son palabras que conocemos. ¿Cuáles son las habilidades y procesos relacionados con ciertas claves del texto, chiquillos? Es lo que vamos a ver ahora. El vocabulario. Aumentar el vocabulario que conoces es la base para la comprensión lectora y oral, ya que si no conocen las palabras con las cuales están construidos los textos, es difícil que puedan entenderlos, ¿no es cierto? Es muy difícil. Ustedes si le han echado una mirada al libro y se lo llevaron para la casa, al libro de lectura de lenguaje, y no solo de lenguaje,
incluso los libros de historia, los libros de biología, los libros de matemática, en todo. Hay ciertos sectores de la página que te tienen un glosario o un léxico que te ponen las palabras que seguramente ustedes no conocen y que muchas veces son conceptos nuevos, porque obviamente esos son libros de aprendizaje y ustedes lo que están haciendo es aprender y están aprendiendo cosas nuevas, y muchas de esas cosas nuevas tienen palabras nuevas. Entonces, quien hace los libros se tiene que preocupar que todo sea entendible. Po. No pueden escribir en chino porque tiene que ser en el español y en un español que usted entiende. Y ese español que usted entiende, si tiene palabras que no conoce, tiene que suponer que usted no la conoce y ponerla en un sector. Y muchos, si ustedes lo revisan, lo ven, incluso los de física, los de química, todos tienen por ahí el significado, un glosario chiquitito, un léxico que le habla de las palabras, que son más raras. Por otro lado, un vocabulario abundante amplía la capacidad de expresión de las personas, por lo que es un requisito indispensable para desarrollar sus habilidades comunicativas. Lo que les decía recién, ¿no es cierto? Como lo que les decía también que me dijo mi antiguo profesor de inglés cuando yo iba en la básica, que me dijo, aumenta cada día una palabra, eso te ayuda, ¿no es cierto?, para salir de distintas situaciones. Uno puede expresar claramente lo que está pensando, lo que está sintiendo, lo que está pidiendo, porque a veces uno no sabe cómo decirlo, cómo pedirlo, porque uno no habla de la misma manera con todos. Ustedes saben también que nosotros, dependiendo de la persona con la que hablamos, lo hacemos de distinta manera. Si hablamos con el director o con un profesor, lo hacemos de una manera. Si hablamos con la hermana, con la mamá, lo hacemos de otra. Porque con la mamá y con la hermana es un trato informal, en cambio con el director es un trato más formal. Y en esa formalidad tenemos que buscar a veces las palabras, tenemos que buscar la palabra adecuada para que se note el respeto, se note, ¿no es cierto?, la distancia, se note, ¿no es cierto?, ciertos aspectos que a usted le parece necesario. Es muy pertinente y se habla de una persona súper adecuada, súper educada, no cuando sabe mucho, no es cuando sabe mucho que sea muy adecuada, sino cuando tiene la capacidad para poder adecuarse a los distintos contextos, ustedes también, como hablar con la familia, que es mucho más informal, porque ustedes se ven todos los días, se conocen, que al hablar con otras personas que usted conoce menos, que conoce mucho menos, como el director, lo encargado, si tiene que hablar, no sé, con el médico, por ejemplo, si va al médico también, tiene que usar usted busca las palabras para poder, ¿no es cierto?, ser entendible. Ya. Y este conocimiento de las palabras, chiquillos, nosotros lo internamos de distinta manera, de una manera incidental y de una manera directa. Yo esto se lo explico con el tema del COVID, porque nosotros con este asunto de la pandemia, es algo totalmente nuevo. Nadie, ni nosotros, aunque yo sea muy vieja, no había tenido esta situación y tal vez nunca había escuchado, seguramente sabía lo que significaba la palabra pandemia, pero nunca la había utilizado en un contexto tan común ni a cada rato, y lo escuchaba en la tele, lo escuchaba en lo leía en los diarios y todo el mundo hablaba de eso. Incluimos una palabra y ahora ya nadie más puede decir que no conoce lo que significa la palabra pandemia. Eso es una forma incidental, y asimismo el COVID-19, confinamiento, cuarentena, son palabras que nosotros no usamos y capaz que no supiéramos lo que significaba, pero al usarla así se nos quedó. Y bueno, y ustedes también cuando hablan, ustedes me pueden hablar, ustedes son jóvenes y ustedes también usan un lenguaje, tal vez ustedes tienen mucho más incorporado un lenguaje de la computación, por ejemplo.
del tema tecnológico. Pueden tener más, ¿no es cierto?, más vocabulario con respecto a eso, porque lo hace un uso diario, etcétera. Lo que las aplicaciones, como se llaman, hay varias aplicaciones seguramente que ustedes usan y que yo no tengo idea qué es lo que significan, qué es lo que son, etcétera. Y eso es incidental, ¿no es cierto? Tiene lugar durante la interacción oral y la lectura. Las personas son capaces de aprender una gran cantidad de palabras cuando las encuentran en diversas situaciones comunicativas. Como les dije yo con el tema de la pandemia. El tema de la pandemia, no, eso es para todos, ¿no es cierto? Para jóvenes, viejos, adultos, toda la población ha adquirido varias palabras más con esta situación que nos embarga a todos. Y la situación directa son las estrategias para inferir el significado de las palabras desconocidas. Enseñanza de aquellas palabras que tienen mayor complejidad semántica y que son relevantes para la comprensión de los textos apropiados al nivel de los estudiantes. Es lo que estamos haciendo hoy día, chiquillos, es lo que yo les estoy tratando de que ustedes aprendan, que ustedes, ¿no es cierto?, puedan incorporar y tenerlo como una estrategia cuando se encuentren con una palabra que no conocen. Les estoy enseñando directamente cómo solucionar ese tema y no queden entrampados en y no ocurra una comprensión global y compleja. Ya. Hay tres maneras de conocer el significado de una palabra, chiquillo, o tres maneras que podemos usar. No es que en una palabra podemos ocupar las tres, no, sino que tenemos que saber las tres para saber si es una u otra, ¿no es cierto? ¿Cuál de las tres podemos usar cuando estamos en una situación como esa que no conocemos? Una es como la que explicó el video y la he explicado aquí recién, ¿no es cierto? Son las claves contextuales. El lector recurre a las palabras que conoce en una frase o párrafo para determinar el significado de alguna palabra desconocida. Eso lo hace así tal cual como explicó el video. Claves contextuales con todas las palabras que tú vas leyendo y cuando leíste no entendiste, entonces sigues para abajo, y ahí captaste lo que significaba, o te hizo sentido, te hizo hacer una relación. Eso lo hacemos casi siempre, chiquillos. Nosotros vamos entendiendo, es un proceso, pero tenemos que seguir. Por eso es importante cuando ustedes leen, si leen algo que es tenso, no se queden con la duda de la palabra, ya no se queden. Traten de explicarla de alguna manera en el momento. Léanse un párrafo más o un párrafo antes y ahí tratar de solucionar, pero no sigan leyendo, teniendo esa duda, porque, y seguramente si es un nombre, una palabra importante, si incluso está subrayada, por algún motivo el profesor te dijo que la subrayara, tiene que saber lo que significa, porque si no, no se cumple el propósito, ¿no es cierto?, más amplio que el de la comprensión lectora, ¿ya? Siempre detenerse. Por eso la lectura no es tan rápida, es un poquito más lenta porque hay que ir haciendo cosas mientras leemos. No es llegar y leer. Algunos son muy capos, ¿no es cierto? Muy capos, y se leen 2, 3, 4 páginas. Yo me acuerdo que compañeros de la universidad se leían la materia y ahí se acordaban todo. Yo no, tenía que darle. Estudiar mucho, ¿no es cierto? Leerlo muchas veces y, no sé, tratar de memorizar, estudiar mucho, cuando para aprenderme alguna cosa, y así somos la mayoría, pues. Algunos tienen un poquito más, son más habilidosos con esta cosa de la memoria, con este tema del vocabulario, etcétera, pero habemos una medianía que aprendemos, ¿no es cierto?, con mucho esfuerzo y haciendo muchas cosas. Una segunda manera, chiquillos, es que ustedes se fijen en el análisis estructural. Yo les pregunté alguna vez, la mayoría de las palabras de nosotros, ¿de qué idioma viene, chiquillo? ¿De qué lugar viene?
el español, ¿de dónde, cuál es el origen del español? ¿El latín? Bien, del latín. El 70% de todas las palabras que nosotros usamos son del latín. El latín, ¿no es cierto?, es la lengua que hablaban los romanos, pero los romanos eran un imperio, y como imperio ellos colonizaban. Y uno de los pueblos, por ejemplo, o de los países que colonizó era Grecia. Y Grecia también fue un país, un imperio y una civilización muy desarrollada, muy desarrollada. Y ellos avanzaron mucho en miles de temas, en las matemáticas, en la astronomía, en la medicina, en toda la cuestión de la fauna, la flora. Muchos sabían de la ciencia, de la filosofía, del conocimiento. Sabían mucho. Es un pueblo muy humanista. Y de ello, como Roma tampoco, cuando un país domina a otro, y si el otro tiene cosas buenas y nuevas, las toma. Y los romanos tomaron mucho del lenguaje de los griegos, pero no solo, no las palabras enteras, sino que partes de palabras. Y eso nosotros hoy día lo conocemos, que hay muchas palabras que empiezan con prefijos griegos que indican algo. A ver, ¿qué significa si yo les digo, por ejemplo, hoy día se habla de que hay que tener un autocuidado? Un autocuidado. ¿Qué significa eso? Que tenemos que cuidarlo. Ya. ¿Y otro te tiene que cuidar o tú te tienes que cuidar? Yo. Exacto. Uno tiene que cuidarse. Y hay otras palabras que empiecen con auto, chiquillo. Autocorrector. Autocorrector. ¿Eso me dijiste? ¿Sí? Sí. Sí. Claro, que tú lo corriges. Y uno que usa todos los días, que anda en la calle. Autolavado. Autolavado ya, el auto se lava solo, pero eso no puede ser porque es como una fantasía. Pero se puede decir autolavado, pero el automóvil, ¿no es cierto? Todas esas palabras y todas las palabras que ustedes encuentren que empiezan con ese prefijo auto, que significa por sí mismo. Por sí mismo. El auto lo usa uno mismo, por eso es el automóvil, un móvil que lo usa uno, no es un colectivo, no es una micro, no es un bus, es distinto. El auto lo maneja uno, por eso de ahí apareció, de ahí formaron esa palabra. Si cuando le quisieron poner nombre a este, ¿no es cierto?, a este gran invento que se hizo a finales del siglo XIX, no buscaron una palabra nueva, sino que buscaron prefijos griegos que vienen del siglo V antes de Cristo, con dos palabras y la unieron, automóvil. Móvil, ¿no es cierto?, que se mueve, esa palabra ya existía hace mucho tiempo, y para qué decir auto. Hay otras, por ejemplo, cuando yo le digo, voy a ir al hipermercado Líder. Hipermercado, ¿qué significa hiper? Mercado. ¿Compra? Sí, uno en el mercado compra. El mercado significa compra, pero hipermercado. ¿Qué es lo que será? Porque yo le puedo decir, voy a ir hay unos que se llaman Líder Express y otros se llaman hipermercado. ¿Qué diferencia hay entre un Líder Express y un hipermercado? Líder. ¿Nos han fijado? A ver, cuando yo digo... no, a ver, han escuchado... Esta sí que la han escuchado, mira. Cuando a veces ustedes están con amigdalitis, faringitis, ¿qué más? Bronquitis. ¿Qué tienen en común esas palabras, chiquillas o chiquillos?
que son enfermedades. Ya. ¿Y cuál es lo que tienen en común? Amigdalitis, bronquitis, faringitis. ¿Qué tienen en común las tres? Cuando uno la escribe, ¿qué tienen? Que te dan los... ¿Ah? ¿Qué tienen? No, profe, no. ¿No? ¿Qué tienen en común? Mira, piensen en faringitis, amigdalitis, bronquitis. Todos alguna vez hemos tenido alguna de esas que todos supieron que es enfermedad. Pero ¿qué El tiene? itis. El itis. Muy bien. El itis. Y itis, usted lo va a encontrar siempre en enfermedad porque itis significa inflamación. ¿Ya? Y todas, hay muchas, esas son las más conocidas, pero usted va a encontrar en el vocabulario técnico de la medicina, va a encontrar muchas enfermedades que son tendinitis, ¿no es cierto? ¿Han conocido a alguien que tiene tendinitis? Inflamación, el otro día colonitis, escuchaba una cosa así con itis, siempre significa inflamación. Usted sabe que una enfermedad, y si usted ya conoce lo que trato de decir, chiquillos, si usted ya conoce el significado del prefijo o el significado del sufijo que está al final, el prefijo es que está antes de la palabra y el sufijo que está después de la palabra. Si usted lo conoce, sabe el significado de la palabra o sabe, por ejemplo, si una palabra tú no sabes lo que significa lo otro, pero termina con itis, usted sabe que es una enfermedad y una inflamación. Entonces, eso ayuda a conocer lo que significa una palabra, a conocer. Lo que hablaba yo recién, el hiper, siempre está, algo, mira, mucho más fácil. Ustedes sí conocen el término homosexual y heterosexual. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Eso lo saben, chiquillos? A ver. Homosexual y heterosexual. ¿Cuál es la diferencia? Que al hetero le gustan... Si es hombre le gustan las mujeres y si es mujer le gustan los hombres, y el homosexual es que son de... que le gusta el mismo sexo. Exacto, ¿no es cierto? Homo significa mismo, ¿no es cierto? Mismo. Hetero significa distinto. Y también conocemos bisexual. ¿Y qué es lo que es bi? Que le gustan los dos. Los dos. Y así, todas las palabras, chiquillos, que ustedes vean por ahí, que empiezan con homo así con H, no homo el de la loza, ¿no es cierto? Que lava ropa y todo eso, no ese homo, sino el homo con H, ustedes saben que significa igual, por eso mismo. Después tenemos la otra. Si hay palabras que empiezan con hetero, es un curso heterogéneo, uno podría decir. Es que muy distinto, son muy distintos entre ellos. O un curso homogéneo, son muy iguales entre ellos. ¿Se fijan? Y a ver, ¿qué otra palabra empieza con bi? Piensen en otra palabra que empiece con bi, así como bisexual, pero otra. Que todo alguna vez hemos usado. Que empieza con bi. Así, B larga I. Que tiene, uno anda en ella. Bicicleta. Bicicleta. ¿Y por qué diríamos qué tiene en común bicicleta? A ver, con el bisexual. ¿Qué tienen de común? ¿Qué significan lo mismo en la parte semántica? Bi. ¿Qué tendrá? Dijimos que bisexual le gusta el uno y el otro. Entonces, Que es para el hombre y para la mujer. podría ser, pero tiene un significado más, como lo dijéramos, más amplio, porque hombre y mujer, ¿cuántos son? Si hablamos de hombre y mujer, hablamos de dos. Por eso en el bisexual se habla de dos, por los dos sexos, ¿ya? Y si hablamos de bicicleta, porque tiene dos ruedas, ¿ya?
Por eso es bi, por eso se le nombra el bicicleta, lo mismo